Septiembre, estando en Florencia, fui a visitar la Galería Uffizi, un museo, y me encontré con este cuadro. Hay un montón de cuadros en un museo, ¿verdad? Pero este me llamó especialmente la atención. Me acerqué y vi que se llama Tondo Doni. Tondo aparentemente significa que es redondo. El cuadro es redondo. Es como así, más o menos. Y Doni es el personaje que le encargó pintarlo a Michelangelo. ¿Os suena Michelangelo? No, la tortuga ninja, el pintor italiano. Michelangelo era un escultor, pero también pintó el famoso techo de la Capilla Sixtina en Roma, y pintó solamente 4 cuadros, solamente, y solo se pueden ver 3, uno desapareció. Uno de ellos es este. Aquí se aprecia poco, pero los colores son muy increíbles, o sea, y sobre todo la postura de los personajes. ¿Qué se puede ver ahí? Podemos ver a José, al niño Jesús y a María. Muy adecuado en estas fechas. ¿Se ve? ¿Se ve poquito? Michelangelo le gustaba pintar la gente un poquito fuerte, y María tiene esa postura que está girando, y si se fijan en el brazo de cerca, el brazo tiene músculos. Y hasta el niño Jesús también tiene sus buenos músculos. Es muy original en la época, esto es del 1504, 1503, 1504, el pintar con colores tan vivos y personajes que están en movimiento. El niño lo tiene José en los brazos y se lo está entregando a su mamá, que viene a buscarlo. Hay muchos datos interesantes sobre el cuadro. Lo he estado leyendo, me ha encantado. Por ejemplo, el niño que está aquí, no sé si lo veis a la derecha, se dice que es Juan el Bautista. Interesante pensar que si Jesús era un niño así, pues Juan el Bautista sería otro niño, primo, familia, ¿no? Igual hasta jugaban juntos. Lo que está en el fondo, pasaremos. Arte del Renacimiento fiorentino. Les encantaba pintar hombres desnudos. Todos son hombres desnudos. Pero bueno, esta mañana he venido a daros una clase de arte. No. Si pongo este cuadro es porque el otro título del cuadro también es La Sagrada Familia. Otra sorpresa, la Sagrada Familia no solo es una catedral en Barcelona, también es un cuadro de Michelangelo. Y en esta mañana me gustaría pasar un rato, un momento, meditando y pensando sobre el tema de la familia, vinculándolo un poco con las fechas tan especiales que vivimos en estos momentos, en el mes de diciembre. La familia. Decía un político español que si los españoles, y yo lo interpreto y lo extiendo, si todo el mundo opinara solamente de lo que conoce, se haría un inmenso silencio que nos daría tiempo para reflexionar. ¿Cómo podemos abordar un tema tan amplio como la familia? ¿Y por qué me pongo a hablar yo de la familia? Pues me atrevo a lanzarme con este tema breve en esta mañana, y quizá con esta perspectiva. Tengo experiencia de hijo de unos 50 años. Está mal. Experiencia de esposo, un poco más de 25 años. Algunos me ganáis, pero no está mal. Experiencia de padre, 22 años, un poquito más. Bueno, de abuelo 0, ahí no, que yo sepa, de abuelo no, ninguna experiencia, por lo menos no la practico. Así que desde ese punto de vista, de una pequeña experiencia, me gustaría acercarme al tema de la familia. Y como digo, esto es muy amplio y se puede tomar de muchas perspectivas, y aquí os voy a dar mi reflexión, ¿vale? El concepto de familia para mí ha cambiado, pero un montón. Y cuando digo esto, parece este mayor que dice antes era de una manera, pero la verdad es que cuando pienso en mi infancia, yo vengo de
un modelo de familia que se llama nuclear. Es decir, mamá, papá, hijos. ¿No funciona? Sí. Mamá, papá, hijos y si acaso un pez, como hablamos esta mañana, pero poco más porque un perro ya cuesta mucho dinero. Modelo nuclear. Pero rápidamente, pues cuando estaba en clase y que busco algunos recuerdos, recuerdo que tenía un amigo que solo tenía papá. Tenía un hermano y un papá. Y recuerdo los comentarios. La mamá se había ido. Extraño, ¿verdad? Que una mamá es la que se vaya del hogar y deja al papá con los hijos. Pero era una familia. Era su familia. Y yo iba a su casa a jugar, íbamos a comer y el papá se ocupaba, se iban de vacaciones. Una familia. Más adelante, siempre con mis conocidos de la escuela, pero ya un poco más adelante, tuve una compañera de clase que ya solo estaba con su mamá. Pero a nivel de las reuniones familiares extensas, se complicaba un poquito. Porque su papá dejó a su mamá para casarse con la hermana de la mamá. No sé si me siguen. Y el papá con su tía tuvieron hijos, primos, hermanos o hermano-primos de mi amiga. Imaginaros la reunión de familia, que las había. La abuela reunía a todas sus hijas y o iba una o iba otra. No se juntaban todos. Otro modelo de familia. Pero eran una familia. Y lo que sé, porque con esta amiga sigo en contacto, es que con el tiempo la reunión de familia están todos. El tiempo cura muchas cosas. Y eso da un poquito de esperanza a veces. Cuando ahora en el presente vivimos situaciones muy complicadas, sabemos que quizá con el tiempo las cosas se puedan mejorar. El modelo de familia se ha extendido mucho. Dicen los especialistas que hay hasta 10 modelos o tipo de familias. Como ya hemos dicho un poquito, la familia nuclear, tradicional, la familia monoparental, se entiende perfectamente, un solo padre que se ocupa de los hijos, las familias asembladas, es decir, un papá que ya tiene hijos, una mamá que ya tiene hijos, se juntan, forman una... Bueno, modelos que todos hoy en día conocemos perfectamente. Muy sencillo imaginarnos. Pero si pensamos en el origen de la familia, los que estamos aquí presentes en la iglesia, creo que es inevitable pensar en el Génesis. ¿Os acordáis? Dios se da cuenta que Adán está solo, gracias, y entonces le fabrica, ahí, una ayuda idónea. Estamos un poquito lejos de ese modelo de familia y yo creo que para nada hay que dejarlo de lado. Sin embargo, estoy convencido que hay que extenderlo. Hay que extenderlo y que cuando hoy hablamos de familia, hablamos de familia mucho más amplio. La realidad de cada uno es muy diferente y familia incluye a todos estos modelos que antes hemos nombrado. Existen diferentes modelos y también existen diferentes etapas en la vida de una familia. ¿Verdad que sí? Hay las etapas sin niño, sin niños. Pueden llegar los niños, que tampoco es una obligación, pero pueden llegar los niños pequeños, niños adolescentes, se hacen adultos, se van, bueno, cantidad de etapas. Y preparando este tema he escuchado una predicación del pastor Bullón. Yo sé que a muchos les encantan las predicaciones del pastor Bullón, a mí también. Y el pastor Bullón se para en un texto bastante original para hablar de la familia y me gustaría citarlo para transmitir también este pequeño mensaje. Se encuentra en Génesis, es cuando, ni siquiera quizá lo vamos a buscar realmente, es cuando tenemos a Abraham, Agar y Sara, y es cuando
se da cuenta, o sea, el texto dice que el niño crecía y cuando fue destetado, extraña palabra, Abraham hizo una gran fiesta. ¿Os acordáis un poco del texto? Génesis, tengo aquí la referencia. No tengo la referencia. Sí, Génesis 21, el versículo 8. El niño crecía. Y el pastor Bullón se queda en esta palabra, el niño crecía. Y decía, sí, los niños crecen. Y el mensaje ahí para los padres, para los que tienen una familia con niños, es hacerles pensar que el tiempo va muy rápido, que los niños crecen, que me lo digan a mí, que los niños ya son muy grandes. Y cuando los niños son pequeños, no me viene otra cosa que decir, pero disfrutar, aprovechar de ellos, porque el niño crece. Y hay que realmente pasar el máximo de tiempo. Y son consejos que se oyen muchas veces cuando se habla de familia, ¿verdad? Ese tiempo de calidad con los niños pequeños, con los niños en general, pero con los niños pequeños. Muy especial, ¿verdad? El niño crecía, un niño crece. Qué gran verdad, pero tantas veces se olvida. Y es verdad que yo encuentro que la sociedad hoy en día hace que las cosas están como un poco mal hechas, porque muchas veces cuando tenemos a los niños pequeños, en el mundo profesional también se nos exige mucho. Es un poco el mismo momento donde hay que darlo todo a nivel de trabajo y se tienen los niños pequeños. Demos la prioridad, clara. Pasemos tiempo de calidad con los niños pequeños. Y el texto sigue diciendo, y cuando fue destetado. Y digo que suena una palabra un poco extraña, pero demuestra también algo muy importante. Y eso da mucho con las mamás, porque es un vínculo muy materno, ¿verdad? Cuando se empieza a separar el vínculo estrecho entre una mamá y un niño. Y el pastor Bullón, con mucha gracia, empieza a hablar de las suegras. Y hoy está mi suegra aquí. Empieza a hablar de las suegras, de las que no han entendido lo que significa realmente destetar al niño. Es cuando ya el niño se ha ido, o cuando el niño ya quiere ser una propia persona y las mamás se meten. Y él dice, dejar de meteros en la vida de vuestros hijos. Ya fue destetado, ya queda atrás, ya pueden dejarlo tranquilo. ¿Por qué será que es tanto las mamás? Quizá porque ese vínculo es especial. Parece que los suegros se meten menos en la vida de los hijos, ¿eh? Pero pequeños mensajes, ¿eh? Los niños crecen y también dejémoslos cuando se van, dejemos de meternos en la vida de ellos. Las diferentes etapas nos llevan también a... ¿Quién sabe qué pone en Éxodo 20:12? Honrarás tu padre y tu madre. Bravo, lo ha ido. Estaba fácil, ¿no? Éxodo 20, hablo de familia, honrarás a tu padre y a tu madre. 2 versículos más adelante, no cometerás adulterio. 2 mandamientos que tienen referencia directa con la familia. Y el de honrar a su padre y a su madre me parece muy interesante. Me da la sensación, por lo menos es lo que me ha pasado a mí, durante mucho tiempo este texto lo entendía, no sé por qué, mi mente así limitada a veces, con la noción de padres cuando uno es pequeño. Cuando eres pequeño, honra a tu padre y tu madre, pórtate bien con ellos. Y en realidad esto dura toda la vida, mientras los padres están en vida. Toda la vida nosotros tenemos que honrar a nuestro padre y nuestra madre. Y en esas etapas de la vida, la semana pasada hablaba con David de lo complicado que es cuando somos ya adultos y nos damos cuenta que los papás se nos están haciendo mayores. Cuento muchas veces la anécdota que aún recuerdo cuando mi papá al cruzar una carretera me decía, cuidado hijo, que vienen coches, mira bien. Al momento cuando al cruzar la carretera le digo yo a mi papá, cuidado papá, hay un escalón, cuidadito, ves más rápido que el semáforo se pone rojo. Los roles se cambian. Y todo me doy cuenta que es un momento de adaptación. ¿Cómo nos tenemos que adaptar a cada etapa que va cambiando? Y os decía que de abuelo no tengo experiencia, pero qué pocas veces se habla de abuelos, del rol de los abuelos en la familia. Y hoy tenemos a Rosa en su rol de abuela aquí con su nieto.
Hay muchas cosas, ¿no? ¿Esto lo quito? No. Hay muchas cosas en la vida que elegimos. Y en el tema de la familia también. Elegimos con la persona que nos vamos a casar, normalmente aquí casi todos elegimos. También normalmente elegimos el momento que queremos ser padres. Y hay cosas que están fuera de nuestro control. Es el momento que vamos a ser abuelos. Y algunos lo desean. Y desean ese momento que van a ser abuelos. Y otros quizá no tanto. Esa responsabilidad enorme de ser abuelo, pues para algunos es un poquito impuesta, ¿verdad? Y el momento no lo elegimos nosotros, está fuera de control. Y creo que el hacer que nuestros mayores, que nuestros abuelos tengan una vida digna y el mandamiento tan fuerte de honrar a tu padre y a tu madre tiene mucho sentido también en las etapas más adelante de la vida. Pero bueno, en esta mañana no solamente quería hablaros de los diferentes tipos de familia, me parece importante, o de las diferentes etapas que podemos ver, esa enorme variedad de etapas, sino quizá entrar un poquito más y a profundizar un poquito más. Y la pregunta sería aquí, ¿qué es lo que los otros ven en nuestra familia? Y sabéis, yo no soy mucho de que me importa lo que los otros ven o lo que los otros piensan. Soy un poco así de ir libre por la vida sin pensar en la mirada de los demás. Sin embargo, es muy importante. Y me doy cuenta que cuando nosotros nos posicionamos como cristianos, que aquí la gran mayoría nos posicionamos cristianos, la gente nos está observando. Y quizá es importante pensar lo que ven en nuestras familias. Pero quizá la pregunta aún más esencial es qué es lo que vivo yo en mi familia. Y no sé si recordáis lo que decía el pastor Óscar López hace 2 semanas. Él hablaba de levantar a Cristo en nuestras vidas. Y yo me decía que si queremos levantar a Cristo en nuestras vidas, y en ese momento muchos de los aquí presentes nos sentimos llamados a realmente levantar a Cristo en nuestras vidas, creo que también tenemos que levantar a Cristo en nuestras familias. Y entonces es cómo hacer que esos valores que representan el carácter de Dios también se manifiesten en mi familia. Y a partir de aquí me empiezo a inspirar de el pastor Antonio Martínez. Desde unos días estamos recibiendo unas meditaciones sobre el tema de la familia, preparadas por el pastor Antonio Martínez. Y me encantó porque citó uno de mis versículos favoritos, Filipenses 3:13. Tiene mucho sentido para darle un paso a lo que vamos a hablar después. Filipenses 3:13 dice lo siguiente, lo tengo que buscar, porque yo no me sé los versículos de memoria como tantos pastores aquí que citan y me dan una envidia, pero yo no lo consigo. Sé que empieza con hermanos, pero no, aquí lo tengo. Filipenses 3:13. Hermanos, no considero haberlo ya alcanzado. Importante, ¿verdad? En esto del tema de la familia, que nadie se ponga orgulloso de que él lo ha conseguido. No, mucha humildad. Hermanos, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. A mí este texto me sirve, y me sirve, os digo la verdad, cada día. Me sirve cada día, y por eso lo quería nombrar en este momento especial, porque cuando vemos todos los tipos de familia que hay, todas las etapas diferentes, en realidad aquí es algo así como poco importa lo que ha hecho que tú estés en este momento aquí, ahora. Ahí queda, atrás. Lo que importa es lo que vas a decidir ahora para hacia adelante. Y esto nos da una hoja en blanco prácticamente en cada momento de nuestra vida, ¿eh? Podemos llegar a situaciones que dices, bueno, ¿cómo voy a...? Poco importa. Dejo lo que está atrás. Con humildad dejo lo que está atrás y yo simplemente me extiendo. Y me extiendo con ese deseo de decir, ok, yo quiero que el carácter de Dios se refleje también en mi familia.
Y claro, esto es muy extenso, el carácter de Dios. Tantas veces se habla, la ley, lo que refleja el carácter de Dios, tantas cosas. Creo que no todo se puede aplicar a ser reflejado en nuestras familias. Y por eso yo he elegido solo algunos. Como os decía antes, inspirados en el pastor Antonio Martínez. Me encanta el tema de la fidelidad. Dios es fiel. ¿Estáis convencidos que Dios es fiel? No hay otro como Él para la fidelidad, ¿verdad? Dios es fiel. Y el ser fiel en el tema familiar implica muchas cosas. Ser fiel a uno mismo, a sus principios, muy importante. La fidelidad en el matrimonio, precioso. Compromiso, ¿verdad? Y quizá de esta característica de Dios, la fidelidad, es como si simplemente es uno de los actos del amor de Dios. Porque evidentemente lo que mayor quiero reflejar yo en mi familia es el amor de Dios. Lógico, ¿verdad? Hace unas semanas nuestro pastor Leo, en el estudio de la Biblia del miércoles, estudiando el texto de Juan 3:16, nos hizo un descubrimiento o redescubrimiento sobre el amor precioso, ¿verdad? Lourdes, ¿te acuerdas? Ella habla de esos diferentes tipos de amor, ¿verdad, Leo? Que en la familia se manifiestan muchos de ellos, ¿eh? Es un laboratorio para experimentar amor. Sin embargo, está ese amor superior, el amor que viene de Dios, que proviene de Dios, el amor ágape. Eso es el ideal, eso es súper bonito, que el amor fluya en nuestros hogares, en nuestras familias, que ese amor, eso no viene de nosotros, eso viene de Dios, que se lo pedimos, pero eso se tiene que expresar con actos de amor. Y creo que la fidelidad para mí es un acto de amor. Y otro de los puntos que me ha llamado mucho la atención es la comprensión. La comprensión. Y aquí es quizá cuando hago el vínculo entre este tema y la Navidad. También en Juan, al principio de Juan 1:14, dice así: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. De ahí el cuadro, de ahí la Navidad, de ahí el vínculo. ¿Qué tiene que ver el hecho de que el Verbo se hizo carne? Lo entendemos, o sea, es ese Dios que se hace hombre y que festejamos en Navidad, como el nacimiento de Jesús. Se hace muy concreto. Jesús, pues, viene a esta tierra. Hay muchas explicaciones que dar a esto. Tiene mucho que ver. Pero a mí me gusta en esta mañana aplicarlo de que Jesús, para que nosotros podamos sentir que Él nos comprende, vino a este mundo. Si Jesús se queda ahí en su nube, en su trono, en sus cielos, yo creo que muchos hubiesen reclamado, pero ¿cómo puedes tú comprendernos? Pero con este acto de amor increíble, hace posible que Dios viene aquí a la tierra. Y Jesús, ya se ha encarnado en Jesús, Jesús vive aquí. Y conocemos, ¿verdad?, muy poco de la infancia, pero sí de la vida de Jesús, de esos 3 años de ministerio, donde ha podido experimentar muchas cosas que nosotros experimentamos. Y también podía haber sido que, claro, Dios se podía haber quedado en el cielo, como he dicho, y Jesús podía haber venido y quedarse también en una sinagoga, predicando, y sabemos que no. Es complicado imaginar a Jesús como un ejemplo para nuestras familias porque en el tema de la familia Jesús, sabemos que su mamá, sus hermanos, se sabe muy poquito. Sin embargo, Jesús sí que mostró esa capacidad que nosotros podemos sentirnos comprendidos por Él. Y el pastor Martínez, cuando desarrolla el tema de la comprensión, lo opone un poco a entender y comprender. No sé si algunos lo habéis leído. Me
me ha encantado. La diferencia entre entender, muchas veces decimos es que no entiendo nada, o el ser comprendido. He ido a la definición de la Real Academia de la lengua hispana, del idioma español, y dice que el entendimiento es algo que queda como racional y el comprender es algo que es mucho más emocional. Y fijaros lo que dice. Dice así, comprender es ser capaz de olvidarte de ti como regla de medida y abrir la mente a lo que la otra persona siente. Olvidar tu propia regla de medida a ti mismo para ir hacia el otro e intentar comprender lo que siente. A mí me sirve mucho con esto de la Navidad y de Dios. O sea, Jesús vino aquí, dejó su propia medida, la divina, para hacerse hombre, humano. Y así nosotros nos podemos sentir comprendidos por Jesús, por Dios. Hay otra ilustración muy llamativa con esto. Y voy a pedir a Esther, si puede venir, sí me he acordado. Se lo había pedido antes. Una cosa muy sencilla, muy visual. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Te lo he pedido antes. Si me prestas tu zapato... Ah, tú te has desabrochado el zapato ya. Estaba preparada, Esther. Mira, ven aquí. Ven. En lo de comprender a otro... Perdón. En lo de comprender a otro, muchas veces se dice ponerse en los zapatos del otro. ¿Lo habéis oído, verdad? La noción de empatía, ponerse en los zapatos del otro. Fijaros, ¿qué tal te quedaría mi zapato? Grandísimo, ¿eh? ¿Cómo me sentiría yo en el zapato de Esther? Bastante mal, ¿verdad? Creo que esto ilustra bien. Y si yo me pongo al lado de Esther y pretendo comprenderla, pretendo comprender lo que Esther vive en su familia, pretendo comprender lo que Esther vive en el recreo, en su colegio. Qué complicado. Es muy difícil, Esther, que yo te comprenda. Lo puedo intentar, ¿eh? Pero Dios sí. Dios te comprende. A ver, esto queda un poco extraño. Tenemos la certeza que Dios sí nos comprende. Lo que hizo por nosotros al venir a esta tierra, a encarnarse, a nacer humano, nos permite sentirnos siempre comprendidos. Y en el tema de la familia, qué desafío tan enorme. Llegar a reflejar esa comprensión en nuestras familias. Porque le damos la vuelta al valor y es nosotros que intentamos comprender. Nosotros intentamos comprender a nuestros hijos. Mira que me cuesta comprender, sobre todo a mi hijo en este momento, me cuesta mucho. Pero cuando veo cómo mi padre lo intenta, le cuesta aún más. Muy complicado. Pero tenemos el ejemplo de Jesús. Tenemos que fijarnos en el ejemplo de Jesús e intentar reflejar esa comprensión dentro de nuestras familias. Y claro, difícil hablar de familias carnales sin extenderlo a la familia espiritual, a la familia de la iglesia. Y es verdad que muchas veces hasta pasamos más tiempo con nuestra familia de la iglesia que con nuestra familia carnal. Y es la realidad de muchos de nosotros, porque estamos lejos de nuestras familias y finalmente paso más tiempo con mis hermanos, y así lo llamamos, ¿verdad? Nuestro idioma de iglesia, que con mi familia de verdad. Y todo lo mismo sirve para la iglesia también. Si nosotros nos preocupamos en comprender. Es decir, ¿os acordáis? En olvidarme mi propia medida, cómo yo veo las cosas, para intentar pensar en lo que siente el otro. Enorme desafío. De esta comprensión fluyen muchas cosas positivas. Fluye mucha aceptación. Fluye
el desaparecer completamente las críticas. Fluye el hecho de que ya no me pongo a juzgar a los demás, porque ahora los comprendo. No es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. Hay otro texto precioso que ilustra esta noción, para mí fuerte de sentido. Se encuentra en Juan 8:11 y dice: ni yo te condeno. ¿Os acordáis cuando Jesús dijo esas palabras? ¿A quién se las dijo? A esa mujer que le trajeron todos ahí en un círculo como para decirle: mira, esta es lo peorcito que hemos encontrado, aquí te la traemos, aquí está. Y ahora pues condénala, apedreámoslo entre todas, entre todos, ¿no? Y sabemos cómo va la historia, ¿verdad? Se queda sola con Jesús. Y Jesús le dice: ni yo te condeno. ¿Cómo pudo Jesús dejar de ver las cosas como él las veía para sentir lo que sentía esa mujer, comprenderla y no condenarla? Llego ya a la conclusión. Y me gustaría concluir con un texto. Un texto que encontramos en Romanos 8. Me ha costado encontrar el texto para concluir. Es un texto un poquito... Bueno, Romanos, un poquito complicado Romanos, ¿no? Y... el título, en mi Biblia, justo encima de este texto, dice: las maravillas del amor de Dios. Y dice así, en el 31, antes esto, ¿qué diremos? Un poco así, ante un tema tan amplio nos quedamos un poco sin palabras. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo creo que nos tenemos que posicionar en este sentimiento de certeza de que lo que necesitamos para que Dios sea levantado en nuestras familias es depender plenamente de Él. Y sigue el texto diciendo: el que no eximió ni aun su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él gratuitamente todas las cosas? En Dios encontramos la clave para familias exitosas, la clave para familias donde se puede decir que se refleja el carácter de Dios. Yo creo que las maravillas de Dios están al alcance de nuestras familias. Muchas gracias.